Estamos en Puntos de Vista, en GQ, tu canal, periodismo con líderes de opinión. Entre ellos tenemos al doctor Juan Fernando Cristo, exministro de Estado, egresado de la Universidad de los Andes, persona que ha estado durante casi 20 años en el Congreso de la República, fue presidente del Senado de la República y anda en... yo no creo que ande en plan de campaña política, lo veo más como en un plan pedagógico. Aquí en la Universidad Libre, en la Facultad de Derecho de Pereira, el doctor Juan Fernando Cristo hizo una exposición extraordinaria que la tenemos para quienes quieran verla en YouTube, la presentación en vivo que acabamos de hacer aquí en la Universidad Libre. Es muy grato tenerlo acá en Pereira, doctor Juan Fernando. Muchas gracias, Lucho. Un saludo muy especial. Encantado de estar aquí con usted. Nuevamente, siempre que venga a Pereira estamos... además nos gusta escucharlo. Usted pronunció al final de su presentación, de su conferencia aquí en la Universidad Libre, en el auditorio César Gaviria Trujillo, un nombre que le suena a usted, pero por el otro lado. Un nombre muy ilustre, pereirano, con mucho respeto, además, a pesar de las diferencias. A pesar de las como debe ser. Precisamente allá hoy, doctor Juan Fernando, después de esta pausa, por favor, para que lo reflexione bien, me llamó muchísimo la atención una palabra que usted expresó al final de su conferencia, que es la palabra consenso. Estamos en modo confrontación en Colombia. Estamos en modo confrontación desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Del gobierno Petro. Pero se ha acentuado mucho más en este gobierno el radicalismo, maniqueísmo, inclusive fanatismo, ¿cierto? Digo esto porque al final de su conferencia aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre usted mencionó la palabra mágica consenso. Si como sociedad no tenemos capacidad para el consenso, ¿para dónde vamos? Es la pregunta después de esta pausa, si me lo permite. Es hora de activar lo que llevas dentro. Ya están abiertas las inscripciones a un nuevo ciclo de escuelas deportivas y talleres artísticos de recreación y deportes de Confamiliar Risaralda. No lo dudes más y practica ese deporte que tanto te apasiona. Tenis, natación, patinaje, voleibol, fútbol, baloncesto, squash o de explorar nuevos hobbies como música, pintura, chef infantil y mucho más. Inscríbete ya. Regístrate en mi.confamiliar.com. En este país perdimos la capacidad de ponernos de acuerdo casi en nada. Todo el día vivimos peleando, todo el día vivimos descalificando, todo el día vivimos señalándonos, todo el día vivimos acusándonos. Conversar se ha vuelto difícil, dialogar se ha vuelto difícil entre quienes pensamos distinto. Y por eso esa palabra consenso fue tan importante en la aprobación de esta reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, a la que nos referíamos en la conferencia ahora, que por cierto, unos estudiantes muy activos, muy pendientes, muy interesados en el tema, son muy importantes para este país, hacia las futuras generaciones, esta transformación de la organización territorial del Estado colombiano, y gracias a la Universidad Libre por esa oportunidad. Nosotros logramos en diciembre del año pasado que desde la bancada del Pacto Histórico hasta la bancada del Centro Democrático apoyara este acto legislativo. Eso tiene un valor incluso mucho más allá del contenido del acto legislativo. Los gobernadores metidos, los gobernadores metidos, los alcaldes metidos de todos los partidos, los alcaldes de capital, los alcaldes de pueblos pequeños, FECODE participó en el consenso, las comunidades afro, las comunidades indígenas. Eso tiene que ver obviamente con que se demuestra que amplios sectores de la sociedad colombiana, de las regiones, estamos agotados y cansados del centralismo, que hay, digamos, una matriz de opinión pública contraria al centralismo en este país que ha venido creciendo y una necesidad de profundizar en la autonomía territorial. Eso facilitó el consenso, pero yo creo que esa experiencia de consenso alrededor del SGP se puede repetir muy bien en muchos otros temas. Es que yo no entiendo por qué aquí resolvimos que cada quien le tenía que imponer su visión del país, su visión de algún tema al otro a rajatabla, y que no podemos conversar y ceder unos y otros y llegar a consenso. Usted dice, doctor Juan Fernando Cristo, que es posible que ese consenso que usted logró como ministro del Interior en el Congreso de la República
para la aprobación de la Ley General de Participaciones, para esa reforma de la Ley General de Participaciones, y ahora viene la Ley de Competencias más adelante. Es posible en otros factores también muy críticos en el Estado colombiano, que la reforma a la salud, la reforma laboral. Claro, ¿Eso es yo creo que es posible? posible. ¿Usted lo ve posible, Y de verdad? hecho lo intentamos en el semestre pasado en el Congreso y se logró. En la Cámara de Representantes Sí, consensuamos. Es que los casos de éxito en los consensos pasan inadvertidos para el fuego mediático de la opinión sí. y los casos donde hay confrontación y pelea y zambra, como la semana pasada en el Congreso, eso sí tienen toda la divulgación. Fíjese que es un problema hoy de todo este mundo de las redes, de los medios en general. En la reforma laboral, en la Cámara, nosotros concertamos con los conservadores, con los liberales, con la U, con casi todos los sectores políticos y sacamos una buena reforma. Lamentablemente, los 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado Sí. no quisieron abrir esa puerta para discutir y seguir concertando y seguir ajustando. Ahora nomás yo veo que se está abriendo paso a la posibilidad de un consenso en la Comisión Cuarta del Senado alrededor de un nuevo texto de la reforma laboral. Eso está bien, eso hay que valorarlo mucho y hay que impulsarlo mucho. Este país necesita buenas noticias, necesita noticias de acuerdos, de consensos y no de peloteras permanentes entre sus dirigentes. Doctor Juan Fernando, yo le decía por fuera del micrófono que usted anda más, lo veo, más en un plan pedagógico que en plan de campaña presidencial o algo así por el estilo. No soy candidato, sí. Pero puede ser precandidato y es un No, aspirante tampoco, serio. no, Usted es un tampoco. aspirante serio a la presidencia de la República. ¿Usted no sueña con ser presidente de este país? Siempre he soñado y siempre he tenido, he trabajado para eso, la ley de víctimas y restitución de tierra, la Sí. implementación del acuerdo de paz, ahora el tema este del SGP. Yo me siento satisfecho de haber logrado tanto en el Congreso como en el gobierno transformaciones importantes para el país. Y claro, uno quisiera hacer más, transformar más desde la presidencia de la República. Vamos a ver, pero no es una obsesión. Haber participado justamente alrededor de ese tema en el gobierno de Gustavo Petro como ministro de gobierno, algunas personas lo señalan como petrista o santopetrista, cosas de eso. Por ahí he recibido mensajes de eso, de verdad. Esa es la simplificación del debate en Colombia que no lleva a ninguna parte, ¿no? ¿Sí? Es que los señalamientos, las calificaciones, poner en un mismo saco gente que piensa distinta, a mí me parece que esos señalamientos no sirven para nada. Discutamos ideas, discutamos propuestas, ¿no? Yo no voté por Petro en el 2018, ni en la primera ni en la segunda vuelta. No voté por Petro en la primera vuelta del 22, no hago parte del pacto histórico, no hago parte de la izquierda de este país. La gente que me conoce y que entiende y que no está dedicado a insultar, sabe que yo lo que soy es un liberal a secas, un liberal sí comprometido Doctrinario. con las reformas, sí comprometido con la necesidad del cambio en este país. No creo que el statu quo le convenga a Colombia, necesitamos muchas más reformas y no menos reformas. Y si se quiere ese espíritu reformista del gobierno de Petro, lo comparto y por eso, cuando me invitó a acompañarlo en el gobierno, decidí acompañarlo durante estos meses, además con el propósito de darle tranquilidad institucional a este país, de imponer moderación, mesura, de entender que este país tiene una democracia fuerte, tiene unas instituciones fuertes, hay que preservarlas. Y no haberlo hecho, discúlpeme, es haber caído en el mismo fenómeno político que ocurrió en Venezuela, doctor Fernando Cristo, que la clase política se fue para Miami y dijo, no, yo con Chávez no quiero saber nada, y le dejaron todo el campo para que hiciera lo suyo. Pero mire, además que hay unos sectores retardatarios de este país medio inconsecuentes que se resisten a cualquier cambio, que desde que llegó el presidente Petro, antes de la elección, entonces decían, esto va a ser otra Venezuela, Petro se va a quedar, no va a haber elecciones, viene una constituyente, una cantidad de cosas. ¿Cómo era? Y nada, El dólar, ¿cómo era? El dólar a 7.000 se va a poner, y el dólar bajó del gobierno Petro con respecto a Duque. Ya está en marcha el calendario electoral, vamos a tener elecciones, la gente elegirá libremente quién va a ser el presidente en el 2026, elegirá un nuevo Congreso. Luego yo creo que aquí eso de estarle metiendo susto y temores a la gente todo el día en el ejercicio de la política no creo que sea lo que le conviene al país. Quiero que me ayude con una cosa en este
estilo de periodismo que queremos hacer un poco diferente, doctor Juan Fernando Cristo. Las personas que quieran saber mucho sobre el Sistema General de Participaciones, inclusive hizo usted una exposición muy interesante sobre la ley de competencias, lo que se espera allí. Hay un cuadro, puso unas imágenes en la pantalla del auditorio de aquí de la Facultad de Derecho. Pero quiero que usted le explique a la gente, al ciudadano común y corriente, al peatón, de qué me sirve, si yo soy un peatón, por ejemplo, de qué me sirve a mí, Luis García Quiroga, que aprueben una ley general de participaciones y que el gobierno departamental o municipal reciba más plata. Después de esa pausa, por favor. A Luis García, ¿de qué le sirve? O a un habitante de Pereira, Exacto, o sí. de Quinchía, o de Pueblo Rico, o de La Virginia. Yo conozco casi todos los municipios de este departamento, que además me encanta y lo disfruto mucho. En campaña, en turismo, Ajá. en el gobierno, he estado en distintos escenarios. ¿Cómo le sirve a los habitantes de todos los territorios de Colombia? Luis, mire, el centralismo definitivamente fracasó en resolverle los problemas de la gente. El centralismo no ha sido capaz, y no es capaz además, por el tamaño y la población de Colombia, manejar todo desde Bogotá es absolutamente imposible. La Constitución de Núñez. La Constitución de Núñez del 86, Sí. curiosamente hecha por un costeño que era Núñez, centralizó todo en Bogotá y todavía seguimos mucha gente de provincia esperando que de Bogotá caigan las soluciones mágicas para los problemas que tiene cada comunidad. Eso no va a pasar. ¿De qué le sirve a usted? Primero, de entender que es el gobernador y el alcalde el que tiene la capacidad para resolver los problemas. Pero para tener la capacidad tiene que tener las competencias y tiene que tener la plata. Y este proyecto de acto legislativo, yo entiendo la dificultad y le agradezco mucho la pregunta, que la gente dice eso, ¿con qué se come? ¿El SGP qué es? Ese es el cuento, sí. El SGP es la plata que el gobierno nacional le manda a los departamentos y municipios de Colombia para que hoy atienda educación, salud y agua potable y saneamiento básico. Y resulta que en los últimos 20 años, por el cambio de una fórmula que se hizo en el 2001, a los departamentos y municipios le quitaron 400 billones de pesos del año 2001. Billones. Billones de pesos. Billones de pesos. Entonces, lo que yo le digo a ustedes, ¿de qué le sirve? Pues de que no le van a seguir quitando la plata, de que los departamentos y municipios van a tener recursos para hacer el puesto de salud, para pavimentar la calle, para hacer la vía terciaria, para hacer la plaza de mercado, para resolver el tema del saneamiento básico. En el caso de Risaralda, usted vio la gráfica también que pregunté al final, por decir claramente, en el presupuesto nacional para el año entrante está contemplado que de todos los ingresos de la nación se le va a girar 1,5 billones de pesos a Risaralda para atender los maestros, educación, salud y agua potable. 1,5 billones. 1,5 billones de pesos con la norma constitucional como está hoy. Con el cambio que ya fue aprobado y que empezará en el 2027, le llegarían 2 billones de pesos. 1,5 billones aquí. Y 2 billones de pesos, o sea, medio billón de pesos más para que el gobernador y los distintos alcaldes Perfecto. puedan atender las necesidades. ¿Y eso se consigue con la ley? Eso es importante, y eso se consiguió con la norma constitucional que ya aprobamos, y ahora necesitamos sacar en el Congreso una ley de competencias que determine cómo se va a ir transfiriendo año a año los recursos, cómo se van a aumentar esos recursos y qué competencias nuevas que hoy tiene la nación. Le voy a poner un ejemplo. ¿Competencias como con destino a qué? Hoy es lo que tiene que definir la ley de competencias, pero la Constitución ya señaló una, por ejemplo. Hoy la educación de 0 a 3 años la asume el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con todos los problemas que hemos visto, incluso los últimos en el jardín infantil de Bogotá, de abusos, etc. La Constitución dice, ahora con el SGP, los alcaldes van a asumir esa educación de 0 a 3 años. Es una nueva competencia
para los alcaldes y no duplicar funciones, que el bienestar tiene unos jardines, que la alcaldía tiene otros, tal. Y entonces así vamos también haciendo claridades en qué hace la nación, qué hacen los departamentos y qué hacen los municipios. Doctor Juan Fernando Cristo, eso implicaría un retorno de alguna manera a la famosa Constitución de Río Negro de 1863. Después de esta pausa, piénselo primero. Ya viene. El robo de energía no solo es un delito, es una amenaza mortal. Cuando se manipula energía sin conocimiento, se puede desencadenar una descarga letal, acabando con vidas en un instante. No permitas que la imprudencia se convierta en tragedia. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Energía de Pereira. Un mensaje de Energía de Pereira. A mí me encantaría. ¿Qué tal, cierto? Yo soy radical de 863 y después llegó Núñez y echó para atrás todo el proceso en una ventana, en un de balcón. autonomía y de federalismo. Me encantaría haciéndolo seriamente, haciéndolo gradualmente, manteniendo un Estado central, digamos, o para ser precisos, ya no el federalismo de 1863, Colombia puede tener un Estado unitario, un Estado central, obviamente, que, por ejemplo, tenga funciones muy precisas: seguridad, justicia, relaciones internacionales, pero que de ahí para abajo las regiones tengan las demás competencias y las demás funciones. Al estilo Brasil, y Estados tengan Unidos. Los recursos. Al estilo, sí. Lucho, casi todos los países del mundo. Es que aquí yo no sé por qué resolvimos. Mire, no hay país del tamaño de la población de Colombia, con excepción de Francia, que se maneje con un ordenamiento territorial centralista como Colombia. Es que es imposible hacerlo. Un país de casi 60 millones de habitantes y más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Brasil es federal. Mire, yo para este proyecto estuve visitando Brasil hace un año, en mayo, exactamente en mayo del año pasado. Y el vicepresidente de Brasil me decía, mire, el grado de desarrollo que hoy tiene Brasil, lo que hemos avanzado, el desarrollo económico y todo, se debe a la Constitución de 1989, después de la dictadura, que adoptó el federalismo como un régimen de organización territorial. Porque los departamentos y las regiones crecen, porque la gente, el desarrollo económico se da en las regiones, porque se está desarrollando un país tan grande como Brasil en todas las regiones, cada uno desarrolla su propia vocación. Pues ¿qué tal Estados Unidos? ¿O qué tal Argentina también con su federalismo? ¿O Alemania, España o Italia, que tienen regímenes federales o autonómicos? Cada país, de acuerdo a su propia idiosincrasia, a su cultura, a su realidad geográfica, puede definir un grado de descentralización y de autonomía, pero tenemos que avanzar hacia O sea, usted va de la mano con el criterio de un exministro que estudió aquí en estas aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Pereira, hijo epónimo de esta universidad, doctor, su amigo Rodrigo Rivera Salazar, que habla mucho de federalismo hace como 15 o 20 años. Hemos discutido mucho, yo con él sobre el tema, discutido en buenos términos, digo yo, y he aprendido mucho ha estudiado mucho el tema, lo conoce muy bien, es un convencido del tema. Tenemos obviamente diferencias en muchos otros temas, pero en este tema coincidimos plenamente con Rodrigo. Este país, si no derrota definitivamente el centralismo, no va a ser capaz de resolver sus problemas estructurales. El problema es transformar, ¿cierto? El problema es cambiar y transformar y no quedarnos en lo que estamos, que realmente encontramos un momento en que nos sentimos como en una bicicleta estática, pedaleando y pedaleando y no avanzamos. ¿Y cómo hacemos para transformar el Congreso? Que los congresistas no se transforman así. Eso sí, lo único que puede transformar el Congreso es la gente. Es el ciudadano, es el voto de la gente, no hay más. Sí. El liberalismo, su partido liberal, está cada vez más lejos del liberalismo social, doctrinario. Pues mi liberalismo no está lejos de ese liberalismo social. El Partido Liberal sí está muy lejos de eso. Nuestro liberalismo, que está en marcha ahora, que recuperamos la personería jurídica y defendemos unos ideales socialdemócratas, los ideales de la Revolución en Marcha de López Pumarejo, ese liberalismo sigue muy presente en Colombia. La última,
porque usted tiene, entiendo que va para el aeropuerto Matecaña ahorita. Sí, señor. Doctor Fernando, dijo usted aquí en la conferencia de la Universidad Libre con los muchachos de la Facultad de Derecho, y lo dijo en estos términos: estoy mamado de la corrupción. Dos cosas: ¿por qué está mamado de la corrupción y cómo ha sido posible que Juan Fernando Cristo haya pasado el cristal sin romperlo y sin mancharlo en materia de corrupción? Usted nunca ha estado involucrado en un problema de corrupción. Pues le contesto por el final, pues cómo Sí. es posible haciendo las cosas bien y con transparencia y entendiendo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el ejemplo de casa, con la De formación su papá, que fue ciudadana, víctima de la con violencia, la ¿no? formación cultural y estoy mamado porque es que todos los días es un escándalo distinto Qué jartera. y la política se ha judicializado. Yo ahora estoy en la mesa de análisis de Caracol de 6 a.m., 9 a.m., Bien, lo escucho. en el nivel nacional, y todos los días yo le tomo el pelo a Gustavo Gómez. Hay una página judicial, pero no judicial de las que veíamos antes No, en los crónica. periódicos, aquí en La Tarde o en La Opinión o en eso, la última página, el crimen del día, tal vaina, sí. sino judicial del escándalo del día, a quién van a capturar, a quién sindicaron, a quién imputaron, a quién le dictaron El medida de juicio al aseguramiento. expresidente. Qué pereza. Y el ciudadano que está viendo eso, pues obviamente se llena de decepción y se llena de frustraciones. ¿Cómo recuperaría usted la confianza de los colombianos, doctor Juan Fernando? Pues yo creo que, mire, yo soy un convencido, Lucho, que si no reformamos el sistema político en Colombia, nosotros somos especialistas en indignarnos con el escándalo del día, pero esconder la cabeza como la avestruz y no resolver los problemas estructurales. Entonces pensamos que indignándonos, gritando y diciendo a esta hay que darle cadena perpetua y tal, y al otro día siguen las cosas como tal porque hay un problema estructural. El sistema político, la forma de elegir hoy en Colombia genera estos grados de corrupción. ¿Cuándo vuelve a Pereira? Muy pronto vamos a estar acá viniendo permanentemente. Lo estamos esperando. Muchas gracias. Le agradezco mucho su presencia aquí en el programa Puntos de Vista, y esta es una intención de buscar la manera de que nuestra teleaudiencia capture las ideas, los pensamientos, sobre todo aquí en este recinto que es un recinto de pensamiento crítico, ¿no? Por Yo excelencia. vivo muy feliz aquí, tengo vínculos de afecto y Con la vínculos de universidad. familia con la Universidad Libre desde hace mucho tiempo. Su papá fue fundador con de... la Libre de Cúcuta, mi abuelo, ¿Su abuelo? mi abuelo materno fue fundador de la Libre En en Cúcuta. Cúcuta. Era profesor de Derecho Civil. Ah, caramba. Nunca me gustó mucho el civil, él A mí quería que tampoco. estudiara. Yo soy egresado de aquí Era también. más el administrativo el que me ha gustado a mí, pero tenía muchos vínculos con la universidad, los sigo teniendo, ¿no? ¿A usted le gusta la política? Pensamiento liberal y crítico. Juan Fernando Cristo, aquí en Puntos de Vista, periodismo con líderes de opinión. Muchísimas gracias a él, a todos los amigos seguidores. Los esperamos en nuestro próximo programa. Gracias por la confianza, por la sintonía. Hasta pronto.